En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García. Hola, hola, mis queridos hermanos, amigos y hermanas también. Dios les bendiga. Feliz día jueves. Y contentos de estar aquí una vez más para estudiar con ustedes otro tema importantísimo. Otra verdad olvidada, otra verdad ocultada, otra verdad cambiada en esta apostasía omega. Y sí, mis hermanos, como lo tienen allí en pantalla, vamos a estudiar el día de hoy los 144,000 sellados, el sellamiento del pueblo de Dios, coincidiendo con el estudio que hacen en la escuela sabática de la Iglesia Adventista. Saludos a nuestros hermanos que ya están en sintonía, la hermana Susi de Minero desde El Salvador. Le damos una cordial y sincera bienvenida, que se sienta a gusto. También a la hermana Ángela Muñoz, bendiciones también para usted. Y bueno, aquí estamos para ya estudiar ese tema tan importante que trae mucha controversia, muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, cuando tenemos la verdad allí la tenemos a la mano. Vamos a comenzar pues con una oración para que el Señor entonces nos bendiga en esta tarde, en esta noche, ¿sí? Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, agradecidos por la oportunidad que nos das por medio de estos medios electrónicos para compartir y estudiar tu palabra. Suplicamos tu dirección y tu bendición que va a mi persona, que vamos a dirigir este estudio, me des de nuevo con tu espíritu para compartir la palabra, y a los hermanos que están allí escuchando y también participándose también con ellos por tu espíritu. Ilumínanos y a todos danos entendimiento y danos conocimiento para llegar a tu verdad, para que esta verdad nos santifique. Que sea así, según tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí estamos con el estudio de esta noche. Vamos a analizar el tema. Hoy no vamos a analizar el folleto de escuela sabática como tal, porque da vueltas sobre lo mismo, sobre los mismos puntos y los mismos temas, y no dice ninguna información relevante. Y hoy queremos presentar la verdad directamente y que sea la misma verdad la que destroce todos los errores que están allí pues en este folleto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema en cuestión. Vamos allí vamos a ir a las láminas que tenemos preparadas, y ahí vamos a ir entonces compartiendo lo que tenemos. Luego iremos saltando la Biblia, al espíritu de profecía, y hay muchas cosas, ¿no? Como tenemos allí, como lo tienen allí, lo pueden ver, los 144,000 sellados, lección 6 para el 9 de febrero de 2019, Antorcha Profética. Tienen aquí nuestras redes sociales, no lo olviden, síganos para que puedan estar al tanto de todo lo que publicamos en las diversas redes sociales, para que puedan estar al tanto de todas las verdades que vamos compartiendo. Aquí tenemos para que ustedes me den su WhatsApp y lo agreguemos a nuestro grupo de WhatsApp Sendas Antiguas. Y tenemos una cosa nueva que también hay que informarles. Queremos darle gracias públicas al hermano Daniel Fenoy, que nos ha estado haciendo el intermediario para sacar nuestra primera aplicación en Google Play. La Antorcha Profética está en Google Play. Gloria a Dios por eso, Así que allí mismo por WhatsApp, pídanos el link para que ustedes puedan instalarla, y allí en esa aplicación van a tener todo lo que publicamos en YouTube, en los dos canales. Acuérdense que tenemos dos canales donde sacamos los estudios especiales,
Y este, en el cual están ustedes viendo, donde hacemos las transmisiones en directo. Allí ustedes también tienen todo eso, tienen las 2 páginas de Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que publicamos, está todo contenido. Y los podcasts, los audios, los estudios en audio, también están en esa aplicación de Google Play. Si usted no quiere decírmelo o preguntármelo, usted puede directamente ir a Google Play y ponga Antorcha Profética. No va a encontrar otra. Antorcha Profética, la que tiene esta A con la antorcha, con la mano en la antorcha, esa es nuestra aplicación. Usted la instala ya con toda su seguridad, con todo su sin problema, y va a tener la Antorcha Profética en su móvil. Así que bueno, comencemos pues con el estudio de hoy. Vamos a estudiar entonces, como dice aquí, la lección 6, que tiene que ver con los 144,000 sellados. Y comienza con la lectura bíblica, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse? Porque este estudio viene desde el capítulo 6. El estudio viene desde el capítulo 6 de Apocalipsis, donde pues se nos habla acerca de un tema interesante. Versículo 2, el sexto sello, ¿sí? Esta visión de los 144,000 se contiene o está contenida en los sellos. Y el sexto sello dice: miré cuando él abrió el sexto sello. He aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, como saco de silicio. La luna se puso toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida de un fuerte viento. Así. Esto se cumplió, mis queridos. Este sexto sello está cumplido. Se cumplió todo lo que es Apocalipsis 4 y 5, lo que es la entronización de Cristo cuando sube después de la cruz y la resurrección, la muerte y la resurrección, sube y entonces es entronizado. Allí el Cordero como inmolado toma el libro del juicio, y se hace digno porque dio su vida por nosotros, ha vencido, ¿no? Y luego entonces comienza a abrir cada uno de los sellos, y aunque no se puede ver dentro del libro, cada apertura de sello va acompañada de un evento histórico que son los 7 sellos, ¿no? Entonces el primer sello es un caballo blanco que representa a la iglesia cristiana apostólica primitiva en su afán de predicar el evangelio. El segundo sello, caballo rojo, representa las persecuciones que se hizo la iglesia cristiana, primero por los judíos, luego por los romanos. El tercer sello se abre y aparece un jinete, un caballo negro, y el que lo montaba se le dio pues la potestad para introducir tinieblas y escasez en la tierra. Representa el periodo donde escaseó la palabra de Dios, donde fue comprometida la palabra con Constantino, y la apostasía en la iglesia comenzó a fraguarse. Y luego esto da paso al cuarto jinete, que es un jinete un poco amarillento, verdoso, color cloro, pálido, que lo montaba la muerte, y esto representa a los 1260 años de persecución papal, donde la tierra fue azotada. Bueno, no toda la tierra, porque el papado no alcanzó China, el papado no alcanzó, por decir, regiones lejanas. El papado en la Edad Media no alcanzó, quizás ya entrada en la Edad Media, en la Alta Edad Media, alcanzó América, pero sobre todo estuvo contenida en una cuarta parte de la tierra, y castigó a los apóstatas con espada, con hambre, con pestes y con bestias del campo. Luego vino el quinto sello, que fue la persecución, los mártires que clamaban, la sangre de los mártires clamando venganza contra este poder apóstata. Y luego viene entonces el sexto sello, que es el que estamos aquí analizando. En el sexto sello, que ya le pone fin. Fíjense que el sexto sello abre con un terremoto. Y ese terremoto, como tenemos aquí, ocurre en el 1755, el terremoto de Lisboa, que tuvo su epicentro allí en Lisboa, y derrocó todo, atacó fuertemente todas las catedrales de principalmente Portugal y España, donde estuvieron las mayores. La Inquisición española fueron las más fuertes, ¿no? En la Edad Media, persiguiendo a los cristianos. Esa fue con esta señal abre el sexto sello. Luego, en el 1780, aproximadamente 25 años después, se oscurece el sol y la luna se vuelve como sangre. Esta señal no son las lunas de sangre que han acontecido estos últimos años, porque ya se cumplieron. Así que no confundamos. No toda luna de sangre es del sexto sello profético. Esto se cumplió en 1780, porque la luna de sangre
va con el sol oscurecido, y si hemos visto lunas de sangre, no hemos visto sol oscurecido, porque ya esa profecía se cumplió. Y la caída de las estrellas tuvo su lugar en 1833, cuando la famosa lluvia de las Leónidas abarcó todo lo que fue una lluvia pues meteórica nunca antes vista en los cielos de América de aquel momento. Esto fue el sexto sello, así que ya desde 1755 estamos viviendo bajo el sexto sello. Ahora, el sexto sello no concluye aquí, porque los versículos 14 dan otra explicación que no se ha cumplido. Dice: el cielo se apartó como un libro que es envuelto, todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Ahora vemos aquí la conmoción del cielo y la conmoción de la tierra. Y esto simboliza, como lo leemos en el conflicto de los siglos, a la segunda venida de Cristo. El Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia. Todo monte, toda isla se mueve de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice el Salmo 50, versículo 3 y versículo 4. Y la cita referida está en el conflicto de los siglos, página 625. Así que ese evento, cuando el cielo se vuelve como un libro que se enrolla, como un pergamino que se enrolla, representa la segunda venida de Cristo. Y nosotros sabemos entonces que se cumplió la señal de la caída de las estrellas, pero todavía no ha venido Jesucristo. De modo que no puede haber duda, si creemos en la Biblia y en la inspiración profética, de que estamos viviendo bajo el sexto sello, de que estamos a la mitad, por así decirlo, del sexto sello. ¿Y por qué, si nosotros vemos que las profecías del sexto sello se fueron cumpliendo relativamente en un mismo periodo de tiempo, no más de 30, 25 años, vino el terremoto, luego 25 años más tarde vino el oscurecimiento del sol en 780, luego 50 años vino la caída de las estrellas, o sea que hay un promedio de 50, 30 años, debió haberse visto, 50 o 30 años después de la caída de las estrellas, debió haberse visto el cielo envuelto. Pero desde 1833 llevamos más de 170 y tantos años que no ha acontecido nada relevante con referencia al sexto sello. Entonces la pregunta es: ¿por qué se detuvo la secuencia del cumplimiento profético? ¿Por qué se detuvo? Como que de repente se le puso pausa como a la película. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? Bueno, es ahí donde viene la pregunta en cuestión. ¿Se ha detenido la profecía? Es la pregunta. Porque se cumplió, como dijimos, la caída en el 33. No se ha cumplido la conmoción del cielo. Estamos en las dos señales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que se detuvo aparentemente la profecía, ¿no? Esta cita que tenemos aquí nos dice qué ocurrió. Nos dice primeramente que las potestades de los cielos se conmoverían a la voz de Dios. ¿Cuáles son las potestades? Vamos a leer la cita para tener una idea de lo que estamos aquí mencionando. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marco, Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. ¿Cuáles son las potestades del cielo? El sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. ¿Sí? Las potestades terrenas son las que gobiernan la tierra. ¿Cuáles son? Los poderes que gobiernan la tierra. Ahora, las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Ese es el cielo envuelto. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Desquiciarán de su asiento. Es una expresión figurativa que nos quiere decir que estos astros tienen un lugar fijo. ¿Dónde están?
un asiento. Nosotros, con el conocimiento moderno, le llamamos a estos asientos de estos poderes las órbitas. El Sol tiene su órbita, como dice la Biblia, ¿no? Sale por el este y se oculta por el oeste, sale de su talante y se oculta. Esa es su órbita. La órbita del Sol, la órbita de la Luna también la vemos, tiene su periodicidad, ¿verdad? Cada 29 días y medio, 29 días terrestres y medio, aparece la Luna otra vez en un ciclo. Y cada 360 días y tantos horas, vemos el Sol que también o la Tierra da su vuelta alrededor del Sol. Solo que desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición relativa, vemos que es el Sol el que se mueve. Bueno, todo esto estas órbitas, ese es el asiento. ¿De quién? Del Sol, la Luna y las estrellas. Dice esta cita que cuando venga la voz de Dios, el Sol, la Luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. O sea, se saldrán un poco de su órbita. Dice, no se aniquilarán, no, pero se conmoverán a la voz de Dios. Se saldrán de su órbita, porque quien habla es el que conmovió la tierra, y dice el Salmo que ahora no solamente conmoverá la tierra, sino que también conmoverá el cielo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con esta profecía? Bueno, que estos eventos no se han cumplido. La conmoción de las potestades de los cielos no se ha cumplido. Hay unas profecías que sí se han cumplido, como aquí lo señala Susana, y hay otras profecías que están por cumplirse. ¿Por qué no? Bueno, aquí nos dice que Dios dio esa respuesta en 1848. Atento con ese año, porque esa es la clave de la profecía del sellamiento. Atento con esa. Dice que tuvo una visión, y en esta visión vio esto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí para mostrar? Dice la Biblia, cuando el cielo se envuelva como un pergamino que se enrolla, dice, los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono, referencia Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, y de la ira del Cordero, Apocalipsis 5. Solo dos, mis hermanos, solo dos. Los impíos a la final van a reconocer que la ira viene del Padre y del Hijo, nadie más. No existe tal cosa como la ira del Espíritu Santo. No, la ira del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. ¿Y por qué? ¿Por qué viene la ira? La ira de Dios, dice el libro de Romanos, y vamos a buscarlo ya que lo tenemos aquí a la mano. El libro de Romanos en el capítulo 1 dice que la ira de Dios le despierta del cielo. ¿Contra qué? Vamos a leerlo, vamos a ver aquí en la pantalla rápidamente. Manifiesta es la ira del Dios del cielo, aquí, Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. La ira de Dios es contra el pecado. Hay muchas preguntas que la gente siempre se hace. ¿Por qué Dios ve lo que pasa y no hace nada? ¿Por qué? Entonces la ira de Dios es contra el pecado. Llegará el momento. Hoy el Señor tiene misericordia, tiene paciencia. Pero luego vendrá la ira contra el pecado. La ira que viene contra el pecado. La ira del Padre, del que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿Y qué más dice? El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién? La pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Por qué? Porque ¿quién podrá estar sin pecado cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, diría Malaquías, y como jabón de lavadores. Entonces ahora viene la respuesta. Ahora sí, en medio de este contexto entendemos la respuesta. La respuesta está en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 es el paréntesis. Ojo, no es un preludio, no es una pieza musical lo que estamos aquí leyendo en Apocalipsis.
es un paréntesis que hay entre el sexto sello y el séptimo sello, porque el séptimo sello aparece luego en Apocalipsis capítulo 8. El sexto sello está en Apocalipsis capítulo 6 al final, y luego el séptimo aparece en el capítulo 8, y entre el sexto y el séptimo aparece todo el capítulo 7, que nos viene a explicar acerca de los 144,000 y de la gran multitud. O sea que este paréntesis de Apocalipsis 7 nos viene a responder la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Entonces cuando viene el capítulo 7 responde y nos dice que los únicos que pueden mantenerse en pie cuando vengan estos eventos finales de la ira de Dios son este grupo que la Biblia llama los 144,000. Así que desde 1833 en adelante, es que comienza el proceso de Dios establecer este grupo de los 144,000. Eso es lo que dice la Biblia. No es lo que dicen las imaginaciones y elucubraciones de la mente teológica de los eruditos modernos. No nos importa. Queremos saber lo que dice la palabra, en su contexto, en su cumplimiento. Y lo que nos dice es que este grupo aparece para responder a esta pregunta. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se paró, como decíamos? ¿Por qué se paró el cumplimiento de los eventos? Miren, Apocalipsis 7. Después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, o sea, del este, teniendo, ¿qué cosa? Miren, el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra del mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos o hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es por esto que se hace el paréntesis, para responder la pregunta que quedó inconclusa en el capítulo anterior: ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, hay los 144,000. Pero se van a poder sostener en pie no por ellos mismos, sino porque Dios hizo 2 cosas. 2 cosas hizo y está haciendo. Y hasta que esas 2 cosas no terminen, no va a soltar estos 4 vientos. ¿Y qué cosas hizo Dios? Primero, dice aquí, Dios detuvo los 4 vientos. Porque se venían cumpliendo las profecías. El terremoto, luego vino el sol, se oscureció, luego la luna, luego la estrella. Estaba todo en proceso de cumplimiento. Luego cayó el Imperio Otomano, 1840. Y luego la predicación mundial, el primer ángel, la venida del juicio, todo el mundo despertándose, todas las iglesias escuchando el mensaje. Y estaba pues dándose todo hacia adelante. ¿Y qué pasa? De repente estaba todo por cumplirse. Y entonces dice algo interesante que vamos a ver aquí en una cita. Pero antes de eso vamos a entender lo que significan los 4 vientos. Los 4 vientos, dice aquí, Testimonios para los Ministros, página 444, fácil de recordar. Dice: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades, lucha política. Mira, bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Ahí. ¿En quién? En la orden que Dios le dio a esos 4 ángeles. Porque estaban los 4 ángeles allí y mandó un ángel, le dio ese ángel poderoso que traía el sello y le dijo: sostengan los vientos. ¿Cuáles son los vientos? Terremotos, tempestades, lucha política, derramamiento de sangre. Sostenidos esos 4 vientos, hasta que Dios los ordena soltar, hasta que la palabra de Dios, lo hemos estado estudiando estas últimas veces, ¿no? Estos últimos meses,
La palabra de Dios que creó la tierra es la misma la que la sustenta y es la misma que ha dado la orden a los cuatro vientos que se detengan. ¿Para qué? Para que cumplan un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Sellar en sus frentes. Dios ha detenido los cuatro vientos y ha mandado el ángel con el sello. Para que tú seas salvo, para que yo sea salvo en esta generación final. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, especialmente con nosotros, para que ninguno perezca, sino que todos recibamos el sello del Dios vivo en nuestra frente. Cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos. ¿Cuándo comienza este sellamiento y esta detención de los cuatro vientos? ¿Cuándo comienzan los 144,000 a ser sellados? Este punto es clave porque el resto de los elementos que identifican a los 144,000 dependen de este momento. Así como nosotros no podemos colocar las 2,300 tardes y mañanas en cualquier lugar de la historia, sino que tienen un lugar preciso y un punto cronológico. De igual forma, no podemos colocar el sellamiento en cualquier lugar de la historia bíblica pasada, presente o futura, sino en el momento exacto que lo dice la palabra. ¿Cuándo comienza el sellamiento? ¿Cuándo se detienen los cuatro vientos? Dice aquí una visión, primero escrito. Al principiar el santo sábado, 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rock Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Vi 4 ángeles. Atención, deténgase, calma, oído atento. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente. ¿A cuál pueblo? Al pueblo remanente. ¿Al pueblo remanente de cuándo? De 1848-49. Lo vio a ese pueblo, el pueblo adventista. Ya era el pueblo adventista del séptimo día. Bueno, todavía en este momento justo está por serlo. Miró al pueblo remanente y alzando las manos, exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces dice Jesús mi sangre, clamándole al Padre, como dice aquí, con voz de profunda compasión. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor miró al pueblo remanente? En 1849 y 48. ¿Cuándo clamó Jesús esas palabras? En 1848. ¿Y qué sucedió a continuación? La cita continúa y nos dice, me respondió, porque dice, ella le preguntó al ángel qué pasaba, qué significaba esto, y me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, y que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. ¿Qué dijimos que eran los 4 vientos? ¿Qué leímos que eran los 4 vientos? Conflictos, terremotos, tempestades, guerras, luchas políticas. En 1848, si usted busca rápidamente en la historia, ve que estaba la primavera europea. ¿Sí? Así como hace poco apareció la denominada primavera árabe, donde estaban los países quitándose de encima los regímenes dictatoriales musulmanes. Bueno, una primavera europea, una lucha de guerras. ¿Cuándo? No fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, fue en 1848, la revolución en Europa. Búscalo en Wikipedia. 1848, revolución en Europa. Y fue cuando todas las naciones comenzaron a quitarse de encima los regímenes monárquicos opresivos que habían en Europa, que todavía quedaban reminiscentes, y que se lanzaron justamente contra la monarquía y contra el catolicismo.
Bueno, eso es lo que estaba pasando en aquel momento. Dice aquí que estaban a punto de soltarlos, a punto, se estaban ya aflojando. Pero mientras aflojaban las manos, los 4 ángeles aflojaban las manos, y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, o sea, respuesta de la oración de Cristo, al clamor de Cristo, a la sangre de Cristo, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los 4 vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Primeros Escritos, página 38. Y en inglés, Early Writings, también página 38. ¿Qué vemos en la cita? La cita es clave porque la cita nos explica Apocalipsis 7, 1 y 2. Nos dice que ese evento de Apocalipsis 7, 1 ocurre en 1848. Ahí está la fecha. Entonces, ¿cuándo comienza el sellamiento? No hay otra respuesta bíblica e inspirada e histórica de sendas antiguas. No puede haber otra sino decir 1848. El sellamiento, hermanos, no está en el futuro. Comenzó en el pasado y está todavía en proceso, porque no se ha terminado. Cuando se termine el sellamiento es cuando se sueltan los 4 vientos. Y entonces es cuando ya se sueltan todas las pasiones de las guerras, las luchas. Así que esto no debe quedarnos duda del inicio del sellamiento. Sigamos avanzando. Vamos a ir aquí a la Biblia. En la Biblia, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora en Apocalipsis capítulo 7, que nos habla de sellamiento, nos habla ahora de otro elemento. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. ¿Qué es el sello? Ya lo hemos estudiado, ya lo sabemos, no hay duda. El sello dice el libro de Ezequiel, vamos a buscarlo para que conste aquí en acta. Ezequiel 20 nos dice cuál es el sello de Dios. Santificad mis sábados, dice el Señor, y sean por señal, sello, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, si el sello es el sábado, también lo dice Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, al final, dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día reposó, cesó y se reposó. Desde el 16 dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre, entre mí y los hijos de Israel. Entonces el sábado es el sello, es la señal entre Dios y su pueblo. Señal de que aceptamos que Dios es nuestro creador. Ahora, en Apocalipsis 7 nos decía que un ángel trae este sello. O sea que si el sello es el sábado, este ángel que trae el sello de Dios es un ángel que trae el sábado, que trae el mensaje del sábado. Y esta obra de un ángel trayendo el sello, intentando sellar en sus frentes, es un ángel que trae el mensaje del sellamiento, el mensaje del sábado. Y si usted va a la Biblia, usted se va a encontrar que el único ángel en Apocalipsis que trae el sello, el sábado, dice Isaías 8:12, otro elemento más para el sellamiento. Isaías 8:12 nos dice, 8:16, perdón, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que el sellamiento es que trae la ley. Muy bien, no había visto. Bienvenida, hermana Ana Rojas. Dios le bendiga. Bendición. El sellamiento es
un ángel que trae la ley y el mensaje del sábado. ¿Qué ángel en la Biblia trae los mandamientos de Dios y la verdad del Creador y del sábado? Sin duda, que eso está en Apocalipsis, capítulo 14. 14, donde el mensaje del primer ángel nos habla de adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y luego, en el versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bendición, hermana, también para usted, hermana Ana. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este ángel que en Apocalipsis 7 trae el sello y el mensaje del sellamiento, no es otro que el tercer ángel, que el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es el mensaje del sellamiento. Les voy a buscar aquí una cita contundente ya lo vimos en la Biblia, ya contundente en la Biblia, confirmante, una cita confirmante. El mensaje que proclamamos, dice aquí una cita, tiene el sello. Vamos a ponérselo allí en la pantalla. Elena, ahí lo tienes. ¿Quiénes están pregonando el mensaje del tercer ángel? Invitando al mundo a prepararse para el gran día del Señor. Y dice, el mensaje que proclamamos tiene el sello del Dios vivo, confirmando que el mensaje del tercer ángel es el mensaje del sellamiento. Y que el ángel es el tercer ángel. Cuando comienza ese mensaje a darse, ese mensaje es el mensaje que sella. El que recibe el mensaje del tercer ángel y lo vive y lo hace parte de su ser, está recibiendo el sello de Dios. El que lo rechaza, está rechazando el sello. Imagínense la figura que hace la Biblia. Un ángel que trae el sello para salvarte. Pero el ángel no te va a sellar sin tu permiso. El ángel, si tú dices no quiero ese sello, entonces ese sello no se te coloca. Si no queremos el mensaje del tercer ángel. Pero ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel, dice en la Biblia, ya lo vimos, pero vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. El 12 es donde está la clave. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y adoran al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Dice eso? ¿Dice eso el versículo 12? No. No lo dice, hermanos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 2. Siempre la Biblia habla Dios, Jesús. Y especialmente el mensaje del tercer ángel guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y mis hermanos, este es el mensaje del sellamiento. El mensaje de vida o muerte, el mensaje de los 144,000. El que no tenga este mensaje no puede ser 144,000. Quería buscarles en referencia a los 144,000. En referencia a los 144,000 será un número literal o simbólico. Bueno, una cita clara que nos hable al respecto, que nos deje todo esto clarificado en el espíritu de profecía. Vamos a ir al libro Primeros Escritos para que lo podamos ver allí. Y vamos a ver la cita entonces referente a los 144,000. Muy bien, vamos a buscarla, a ponerla en pantalla. Aquí le tenemos. Este Primeros Escritos dice: pronto oímos la voz de Dios
como el ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Ok, aquí en español no vamos a encontrar nada que nos diga si esto es literal o simbólico. Pero si nosotros vamos aquí, que está en verde es la cita en inglés, la cita original, vamos a ver qué encontramos. Ok, la cita que encontramos. Pronto oímos la voz de Dios, ¿no? Aquí está, pronto. Esta misma cita es en inglés. Fíjense. Soon we heard the voice of God. Pronto nosotros oímos la voz de Dios. Like many waters, como mucha agua. Which gave us the day and hour of Jesus coming. Discúlpeme la pronunciación. La cual nos dio el día y la hora de la venida de Jesús. Ahora noten. The living saints 144 in number. Los santos vivientes 144,000 en número. ¿Por qué los traductores no colocan esta frase en español? ¿Por qué se lo cortaron los fideicomisarios? ¿Por qué los fideicomisarios cortaron esta cita? ¿No les parece extraño? Tenían que haber traducido todo. Triste para aquellos que confían ciegamente en los fideicomisarios. Los santos vivientes, 144,000 en número. Con esto nos muestra lo que ya nos decía la Biblia, que es un número literal. En número, si se da el número, no es nada simbólico. No es simplemente nada simbólico, es porque es algo totalmente cierto y literal. 144,000 en número. Que si son muy poquitos, hermanos, ¿cómo es que se van a salvar poquito? Hermanos, ¿y en el diluvio cuántos se salvaron? ¿No fueron 8? ¿De todo el mundo? ¿No fueron solo 8? Más bien, de 8 a 144,000 es bastante. Es bastante. Los 144,000. El sábado, el sello. El mensaje del sellamiento, el mensaje del tercer ángel. Pero el mensaje del tercer ángel es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, en notas biográficas nos dice que el mensaje del sellamiento no solo es predicar la ley, sino predicar algo interesante. Y vamos a leerlo aquí. Dice, está buscando una cita que dice, dándole igual importancia. Una cita que los va a dejar a ustedes boquiabiertos. Bueno, adventista será entonces. Una cita que nos habla acerca de lo que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice que los mandamientos de Dios han sido proclamados. Me equivoqué, no era nota gráfica, es mensajes selectos. Lo tenemos allí en pantalla. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje del sellamiento. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe, la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día. ¿Cómo? La fe de Jesús, la justicia de Jesús,
con igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud. Sigue diciendo, la fe de Jesús, se habla de ella pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Y si usted sigue leyendo, allí en el mismo contexto, va a encontrar esta expresión. Cuando, más adelante, bueno, el mensaje, si usted sigue leyendo, el mensaje, antes, es antes. Cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor Waggoner, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón. Pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades de la justicia de Cristo y sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios porque sabía que era el mensaje para este tiempo. Y es cuando dice el mensaje del tercer ángel, también es la justicia de Jesús. Y está hablando de lo que predicaron Waggoner y Jones. Está hablando de que el mensaje de Waggoner y Jones es la fe de Jesús y pertenece al mensaje del sellamiento. Y el mensaje de Waggoner y Jones es el mensaje de Cristo y su justicia, de que Cristo es hijo engendrado de Dios y fue engendrado para hacer nuestra justicia. Ese es el mensaje de la fe de Jesús. Ese es el mensaje del sellamiento. Ese es el mensaje que logrará que nosotros tengamos el sello de Dios. Y cuando tenemos el sello de Dios, ¿qué es lo que queda en nuestras frentes? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, hablando de los 144,000. Miré aquí el Cordero de Dios el Cordero que estaba en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes. En esta versión solamente dice el nombre del Padre. En la versión del 60 dice que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su Padre, el nombre de dos. Ese es el mensaje de sellamiento. Ese es el resultado del sello. Y la gran multitud, que también es parte de ese paréntesis del sexto sello, también cuando adoran, dice el versículo 10, clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ni los 144,000, ni la gran multitud adoran a una trinidad o a una triunidad. Los 144,000 representan ese remanente de todas las tribus de Israel, de todo el pueblo cristiano. Recuérdense que Israel es todo aquel que tiene la simiente de Abraham, que es Cristo. Todo el pueblo cristiano es el Israel. Y el remanente del pueblo cristiano, el remanente de Israel son los que guardan el sábado y adoran a la deidad, al Padre y al Hijo. Ese es los 144. Ese es el mensaje del sellamiento, el mensaje que te hará tener el sello. Por eso es tan importante este mensaje para este tiempo, mis hermanos. El que no tenga este mensaje y el que no lo haya vivido y entendido y ha hecho parte de sí, no podrá recibir el sello de Dios. Los 144,000, además de eso, o a causa de eso, dice el capítulo 14, dice versículo 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Las mujeres que contaminan en Apocalipsis son Babilonia, madre, Babilonia, hijas, y la otra hermana, la hermana de Babilonia, la última hija que nació, que es la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día de la Reforma. Esas dos asociaciones son la hermana de Babilonia. ¿Por qué? Porque aunque guardan aparentemente el sábado o predican el sábado externamente, en el sábado
en el día del Señor están adorando a otro Señor. En el día del Jehová, de Dios y de su Hijo, están adorando a un tercero. ¿Cuándo dice la Biblia que tenemos que cantarle, orarle o adorar al Espíritu Santo? ¿Qué versículo? Apocalipsis 4, que es el comienzo de esta visión, 4 y 5, dice que en el cielo se adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Más nadie. No, pero es que el Espíritu Santo no estaba presente allí. No, sí estaba. Estaban allí los 7 Espíritus de Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 5, 4 y 5 también. Y aunque estaba allí el Espíritu de Dios, solo adoraron al Padre y al Hijo. Como lo hacen los 144,000. Como lo hace la gran multitud. ¿Quiénes son entonces los que adoran a los tres? A que adoran a 3 personas. A Babilonia, madre, Babilonia, hijas y la hermana de la ya caída Babilonia, que es las asociaciones adventistas trinitarias. ¿Ustedes se acuerdan que los judíos no guardaban el domingo, el día del sol, pero adoraban a Baal? ¿Sí? Lea la historia de Elías, lea la historia de Isaías, lea la historia de Jeremías y verá que siempre el pueblo de Israel, aunque seguía conservando su sábado, adoraban a otros dioses en ese mismo sábado. Y por eso es que Isaías les dice, sus sábados me dan asco. Sus sábados me dan asco, le dijo Dios al pueblo de Israel por medio de Isaías. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley, pueblo de Dios, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carnero, de cebos de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo soportar. Son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, vuestros sábados son iniquidad, porque en el sábado venían a presentarse delante de él a hollar sus atrios, porque estaban adorando a otro Dios en sábado. Isaías, cuando estaba sucediendo esto, estaban adorando a Baal, a otro Dios en el mismo sábado y en el mismo templo. ¿O es que usted se olvida usted de lo que dice Ezequiel capítulo 8? Ezequiel capítulo 8 habla de las abominaciones en el templo. Y justamente, Ezequiel capítulo 8 nos habla de las abominaciones que se cometen en el templo. ¿Y cuáles son las abominaciones que se cometen en el templo? Se está adorando, tienen una semejanza en la entrada del atrio. Y luego aparece que tienen otras abominaciones, que dentro del templo, dice, imágenes de toda serpiente, animales de abominación. Y sigue avanzando, que esto lo hacen los ancianos de la casa de Israel. Los ancianos, los pastores de la iglesia están adorando a otros dioses, lo dice la profecía. ¿Y qué abominaciones más hay? Bueno, las mujeres endechando a Tamuz. Las mujeres endechando a Tamuz. Y los jóvenes, dice aquí, y los jóvenes, 25 varones, sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros al nacimiento del sol, adorando al sol. ¿Y dónde? Dentro del templo, dándole la espalda al templo. Y en ese contexto es que Ezequiel 9 nos dice, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al norte, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y había un varón vestido de lienzo. Y dice este varón, díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Pon un sello. Hermano, está lo mismo. La misma visión del enseñamiento la tiene Ezequiel. Y Juan, Apocalipsis, la visión que es
el mensaje del sellamiento es el que te sella. Y Jeremías, Ezequiel en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Para poder ser sellado hay que rechazar esas abominaciones. Hay que no contaminarse con el Dios de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que adoramos al Dios de la Iglesia Católica si la Biblia nos dice que el Dios de Jezabel no era el Dios de Elías? ¿Cómo es posible que estemos adorando el Dios de las hijas de Babilonia cuando son estas abominaciones las que dice la Biblia que seremos sellados si gemimos y clamamos contra esas abominaciones? Es que no podemos entender esto tan sencillo, mis hermanos. No podemos tener el mismo Dios de Jezabel, ni el Dios de las hijas de Jezabel. Y por eso la asociación se ha convertido en una ramera. La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y los Adventistas de Estados Unidos y los Adventistas de la Reforma, ambos están adorando a estas abominaciones. Y ambos se han convertido en rameras por adorar a otros dioses falsos que Dios nunca habló. Dios no habló de una Trinidad. Jesús no habló de adorar al Espíritu Santo. Sí, Jesús habló de que es el Consolador, pero les pregunto, sean honestos. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, ¿dijo que había que adorarlo? Cuando Jesús habló del Consolador, ¿dijo que había que cantarle? Cuando Jesús habló del Espíritu de verdad, dijo que había que cantarle, adorarle, orarle. ¿Dijo eso Jesucristo? Me van a decir, no, pero es que Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, está muy bien, pero tú cuando lees eso, ahí está diciendo adorar al Espíritu Santo, orarle. ¿Está diciendo eso? No está diciendo eso. No, buscas agregarle al texto lo que el texto no dice para justificar tu abominación, para justificar esa abominación. Ojo, el Espíritu Santo no es una abominación, pero es una abominación adorarlo. Eso sí es una abominación. Como es una abominación adorar al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Jesús tenía corazón? Sí. ¿Y hay que adorarlo? No. Entonces cuando los católicos adoran al Sagrado Corazón de Jesús, ¿están cometiendo o no una abominación? Sí. Lo mismo con el Espíritu Santo. Es de Dios, existe, pero no manda Dios que lo adoremos. Ni Jesús lo dijo jamás. Entonces estamos inventando lo que no está inventado. ¿Y todo por qué? Todo por complacer y aferrarnos al vino de Babilonia, porque quien dijo eso primero fue la Iglesia Católica en el Concilio de Constantinopla del 381 después de Cristo. Ahí está, lo dice la historia. Entonces, mis queridos hermanos, esto está muy claro. El sellamiento de los 144.000 comenzó en 1848 y el mensaje del sellamiento era el mensaje del tercer ángel como lo predicaban los pioneros. El sábado para Dios y para su Hijo, pero no para Baal. Y se completó ese mensaje cuando Dios envió el mensaje de Cristo y su justicia. Así que el mensaje de los pioneros y el mensaje de Waggoner y Jones es el mensaje del sellamiento de los 144.000. Y los que no están aceptando este mensaje quedarán sin el sello de Dios. Y los que lo estamos aceptando, tampoco que lo tenemos ya. Solo hemos dado un paso. Ahora tenemos que afianzarnos en ese mensaje, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que seamos inconmovibles. Hay muchos que yo he conocido que abrazaron este mensaje y se han convertido en una veleta que lleva el viento. Muchos se han regresado, sí, hay que decirlo, han regresado a la corporación, sí, porque no han aguantado la presión y lo que implica este mensaje. Otros se han ido al mundo y han inclusive naufragado en las aguas del ateísmo. Así es que otros están en el mundo. ¿Por qué? Porque no es solamente conocer el mensaje verdadero, sino afianzarse intelectual y espiritualmente en ese mensaje, de modo que seamos inconmovibles. Ese es el sellamiento. Y entonces tendremos aquí el carácter del Padre y del Hijo, de dos. Y es allí cuando podremos entonces ser sellados.
Si el enseñamiento comenzó en el 48, quiere decir que muchos de los pioneros y de los adventistas de aquel entonces habrán sido sellados. Como dice Elena de White, que la hermana Hastings estaba sellada y que era parte de los 144,000 y que estaba durmiendo en el Señor. En ningún cita de la Biblia o del Espíritu de Profecía dice que los 144,000 no mueren. Cuando dice que son primicias, bueno, Cristo es la primicia y Cristo murió y resucitó. Primicia significa morir y resucitar. Lo dice 1 Corintios 15. Cuando dice, Cristo es las primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Así que primicia no significa que no muere. Primicia es los primeros cosechados, primeros que han muerto y resucitado. Porque dice el Conflicto de los Siglos que habrán una resurrección especial. Entonces, mis queridos hermanos, todo está muy claro. Y el mensaje de este estudio esta semana no solo es importante con referencia a saber el conocimiento de la verdad, sino para que tú entiendas y te hagas parte de este grupo. ¿Quieres ser 144,000? Tienes que dejar las contaminaciones de Babilonia. Tienes que dejar el vino de Babilonia. Tienes que dejar a un lado la Trinidad y el domingo y todas las falsas doctrinas que se han inventado por la Iglesia Católica. Tienes que dejarla para que tengas una fe virgen. Tienes que gemir y clamar contra las abominaciones que se hacen en la iglesia y fuera de ella para poder ser sellado. Así que tenemos un camino por delante. Afianzarnos en esta verdad y clamar contra las abominaciones que se cometen en Israel. ¿Lo harás? Dios te promete un rostro de diamante como le ofreció a Jeremías. Bienvenido, hermano Adrián Daniel. El apóstol Pablo dice ciertamente, no todos dormiremos, todos no dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá un grupo, por supuesto que habrá un grupo que no dormirá. Un grupo que estará como Elías, que fue trasladado en un carro de fuego, que estará como Enoc, que no vio la muerte. Sí, está muy bien, eso es verdad, habrá un grupo así. Pero no dice en ningún lugar que ese grupo son los 144,000. Los 144,000 comenzaron a ser sellados de 1848. No sabemos cuántos fueron sellados, no tenemos la revelación, pero sabemos que por lo menos la hermana Hastings está, lo dice la revelación. Y si la hermana Hastings está, seguro que también están muchos de los pioneros que murieron en la fe. Lo dice de hecho el Conflicto de los Siglos. Cuando habla de la resurrección especial, dice los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel serán levantados. Y levantados para ver la segunda venida. Y levantados durante las plagas. Antes de el decreto de muerte. Por eso es que no vieron la muerte del decreto de muerte. Así que mis hermanos, hay mucho más que hablar de ese tema, pero no queremos extendernos más de una hora para que no se haga muy agotador. Vamos quizás a hacer otro estudio, otro tema, o sea, otro video con referencia a este tema. Una continuación podríamos hacer, si hay muchas inquietudes, si la gente lo desea y lo pide, haríamos una continuación enfocándonos específicamente en las características de los 144,000 y específicamente explicando a qué se refiere eso de que son primicias, de que son redimidos, de que si mueren o no mueren, de que si resucitan en la resurrección especial y todas esas inquietudes que han introducido la nueva teología, porque todos los pioneros, incluyendo Elena de White, tenían como certero que los 144,000 algunos iban a morir y resucitar. Nunca fue la enseñanza pionera decir que eran gente que no iba a morir. De todas maneras, vamos a colocar aquí abajo, no hoy sino mañana, un link para que podamos descargar por lo menos un libro de Loughborough, un pionero, que explica y responde a todas estas preguntas, que se llama enseñamiento, creo que se llama el camino de enseñamiento, preguntas acerca del mensaje del enseñamiento. Y donde él responde a todas estas cosas, donde yo lo estudié y ahí fue que yo aprendí la posición original de nuestros pioneros. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga esta noche, esta tarde, que podamos ser edificados en este mensaje y sobre todo, lo más importante, para no perdernos en los detalles, es entender la columna vertebral de este mensaje
y es que nosotros podemos ser parte de ese grupo y que para hacerlo tenemos que dejar a un lado el vino de Babilonia con referencia principalmente a estas abominaciones, a esta adoración abominable que es el Dios de Jezabel, que es la Trinidad o la Trinidad, como la quieren llamar, la adoración al Espíritu Santo, y dejar a un lado el vino del domingo y todas estas abominaciones que están denunciadas en Ezequiel capítulo 8. Abrazar el mensaje, tener una fe virgen y pura, no contaminarnos con estas iglesias, no contaminarnos con el ecumenismo, no apoyar, y por eso es importante, que se me ha olvidado decirlo, para hacer eso, para poder hacer eso, mis hermanos, tristemente, pero ciertamente hay que decirlo, como la iglesia, como la asociación, no la iglesia, la asociación, no la iglesia adventista, ojo, la asociación adventista, la cúpula que domina a la iglesia, como esa se ha convertido en hermana de Babilonia y ha hecho pactos con la iglesia católica, se hace necesario romper, separarnos, salir de la asociación general de los adventistas del séptimo día, para poder ser un 144.000 de una fe pura. Así que eso debemos hacer, que no tarde. Debes hacerlo, mi hermano, debes lavarte ese pecado de la Trinidad con el rebautismo, y debemos juntos permanecer firmes hasta el fin, porque muy pronto nuestro Señor vendrá. Así que, mis queridos hermanas Susana de Minero, la hermana, las que nos han acompañado, ¿no? La hermana Ana Rojas, el hermano Andrés, el hermano Uniplanar, la hermana Marta García, el hermano Adrián, Daniel y Ángela Muñoz, que nos han acompañado en este estudio. Dios les bendiga y que haya sido de edificación. Y a todos los que luego vean este video también, acuérdense, aquí tienen nuestros contactos telefónicos, nuestro WhatsApp y todo eso, para que puedan comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por todos los hermanos que estuvieron presentes: Susana, Ángela, Ana, Adrián, Marta y los otros hermanos que también estaban presentes, que no recuerdo el nombre. Sé tú con ellos, bendícelos, Señor, y que este tema que hemos estudiado pueda ser una bendición para ellos y también para nosotros, para mi vida. Que entendiendo esta verdad, no solamente en el contexto intelectual, sino en el espíritu, entendamos que necesitamos, Señor, seguir avanzando en esta reforma, avanzando en esta fe, volver a las sendas antiguas, retomar el camino que tú diste y sobre todo aceptar el mensaje, el desafío donde nuestros padres fracasaron, que fue en el mensaje de 1888 de Cristo y su justicia. Ayúdanos, Señor, a dar todos esos pasos para que podamos en verdad convertirnos en ese remanente, en esos 144.000 que van a poder estar en pie cuando vengan todos estos eventos finales. Podrán luchar contra la bestia, podrán vencer y podrán estar en pie cuando se manifieste la ira tuya y la ira de tu Hijo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a aprovechar este tiempo que nos queda todavía de sellamiento para ser sellados. Te le pedimos que nos bendigas, que nos des una tarde y noche de descanso y que el día de mañana, que es día de preparación, podamos estar listos y activos para prepararnos para tu día santo. Gracias por escucharnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios me los bendiga y que el Señor haga reposar su espíritu sobre cada uno de nosotros. Hasta el sábado.